es muy difícil aceptar el hecho de puedo ser autocompasivo conmigo mismo, conmigo misma, porque justamente pueden llegar a pensar como es una manera de ser débil, de ser vulnerable, de sentirse la víctima. Hoy en día estamos en momentos muy difíciles del mundo, muy difíciles, porque hay mucho aislamiento, entonces hay mucha desconexión con uno mismo y con las demás personas y el amor no fluye tan fácilmente. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema de la autocompasión. Para ello tenemos a una invitada que cuenta con una amplia trayectoria trabajando este tema y otros más en su práctica clínica. Bienvenida, psicóloga Meta Santos. Un gusto tenerla aquí en este episodio. Hola, es un honor para mí. Muchas gracias y les platico brevemente de nuestra invitada. Meta Santos es psicóloga clínica nicaragüense con más de 30 años de experiencia profesional a nivel internacional. Su formación académica incluye una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en sexología clínica y terapia de parejas por el ISEP de España, y diversas especializaciones en enfoques terapéuticos que incluyen terapia familiar sistémica, indagación compasiva, modelo para trabajar trauma del Dr. Gabor Mate y autocompasión en la psicoterapia. Actualmente su enfoque de trabajo es sistémico e integra la indagación compasiva. También trabaja mindfulness y autocompasión. Se dedica a acompañar procesos de reconexión con el ser, facilitando que integren su historia personal para poder habilitar su presente con mayor conciencia, plenitud y bienestar emocional. Wow, sin duda es un honor tenerla aquí como invitada, sobre todo por la experiencia que lleva trabajando todos estos temas y precisamente este tema de autocompasión, que es en el que más se ha formado para nuestra audiencia. Me gustaría que nos pueda compartir qué es la autocompasión, porque a veces se pueden dar como muchas ideas erróneas de qué se trata, entonces me gustaría que nos pueda compartir. Fíjate que yo tengo varias maneras de definir la autocompasión que no son excluyentes. Para mí la autocompasión, como lo define la que empezó a investigar la autocompasión por ahí del 2003, es cuando la estoy pasando mal, cuando tengo dificultades, cuando duele, me trato a mí misma con la misma amabilidad que trataría a alguien a quien amo. Digamos que esa es como la definición de la autocompasión. Pero para mí la autocompasión es una serie de prácticas que yo puedo hacer intencionalmente para llevar una vida con bienestar, porque estas prácticas van fortaleciendo redes neuronales para ser más amable conmigo misma, para cambiar la manera en cómo me trato cuando estoy sufriendo, porque para que haya compasión tiene que haber sufrimiento. Este es como el prerequisito de la compasión en general, es el sufrimiento. Y sí, la idea general o el prejuicio que hay sobre la autocompasión y la compasión en general es que es lástima, es que sí, que es pobrecito o pobrecita de mí, entonces me voy a volver víctima. Y es todo lo contrario, porque una víctima no se hace responsable de su vida. Es decir, siempre son los demás los que se quejan de que todo alrededor está mal. Entonces, no es lástima, porque la autocompasión está basada en los tres componentes que describe Christine Neff, pues, y que me encanta, porque ella, para poderlo investigar, lo operativizó el modelo de ella. Parece que ya hay otros modelos. Yo realmente he estudiado y me he formado con el modelo de Christine Neff, en el que la autocompasión es mindfulness, humanidad compartida y amabilidad hacia mí misma. Entonces, para que pueda, eh, para poder hacerme cargo de mí misma, yo tengo que tener conciencia, yo tengo que tener, eh, haber practicado mindfulness.
Por eso la base, si vos me preguntas para mí del bienestar en general, es el mindfulness, es tener conciencia de lo que estoy haciendo, diciendo y pensando cuando lo estoy haciendo, diciendo y pensando y sintiendo. Se me estaba olvidando, sintiendo, que es bien importante. Ok, claro. Y algo que menciona muy clave es referente a este tema de confundir la autocompasión con lástima. Y precisamente para las personas que tienen como una autoexigencia, es muy difícil aceptar el hecho de puedo ser autocompasivo conmigo mismo, conmigo misma, porque justamente pueden llegar a pensar como es una manera de ser débil, de ser vulnerable, de sentirse la víctima. Entonces, sin duda, puede ser un término que ha sido pues mal comprendido, y es súper importante entender que sin duda pues puede ser una base para nuestro bienestar, para mejorar también la relación y el diálogo interno que tenemos con uno mismo, ¿no? Otro de los aspectos, bueno, usted mencionaba los tres componentes, ¿no? De la autocompasión, y dentro de ello mencionaba esta parte de la atención plena o del mindfulness, pues qué tanto es importante esta práctica, y sobre todo porque como tal se usa como una práctica terapéutica, aunque no inicialmente, ¿no? Venía desde la psicología, pero que más bien es una herramienta que se ha ido integrando pues ya desde hace varias décadas, y sobre todo también preguntarle si se diferencia de alguna forma de la autoestima. ¿Es lo mismo tener una autocompasión que una buena autoestima, o son conceptos totalmente distintos? Fíjate que yo también me hago la misma pregunta, porque ahí depende de cuál es la definición de autoestima que vayas a usar. Christine Neff hace una diferenciación bien clara cuando habla de autocompasión, y ella dice que a diferencia de la autoestima, y creo que la diferenciación que hace Christine Neff tiene que ver porque ella es una científica, es decir, ella es investigadora, no es terapeuta. Entonces, la diferenciación que hace ella tiene que ver con la definición científica de autoestima, que está más relacionada con el valor de la persona. Y la autocompasión no toma en cuenta el valor. Es decir, la autocompasión, de lo que se trata es de aceptarte y aceptar la realidad tal y como es, sin juicios y de manera amable. Entonces, en ese sentido sí hay diferencia. A mí me gusta usar la definición de autoestima más de Nathaniel Branden, no sé si de los 6 pilares de la autoestima. Y esa definición de autoestima es mucho más parecida a lo que yo entiendo por autocompasión. De acuerdo, sí, claro, que a veces también es esa amplitud de conceptos y de autores, ¿no? Claro, entonces sí, dependería mucho desde qué abordaje veremos estas dos. También otra pregunta es que respecto a lo que ha observado en su práctica clínica, ¿por qué es más fácil ser compasivos con otras personas, que si llega el amigo, el familiar que nos dice que está pasando un mal momento, y siempre tenemos las palabras de consuelo, de no te preocupes, todo va a estar bien, hiciste lo mejor que pudiste? Pero cuando se trata de uno mismo, a lo mejor puede haber ese diálogo de lo hiciste mal, ¿para qué lo intentaste? Entonces, ¿por qué se puede formar más fácil esa compasión hacia otros que hacia uno mismo? ¿Hay como algún aspecto, pues ya sea como en crianza o desde neurociencias o desde su experiencia, qué es lo que ha observado? Fíjate que ahí más bien me iría por las investigaciones que ha hecho Paul Gilbert de la terapia enfocada en la compasión, y él realmente explica, es bien interesante, explica que la compasión hacia los demás, y también Christine Neff lo explica así, es un desarrollo evolutivo del ser humano, así como la vergüenza, bueno, y otras emociones, pero es parte del desarrollo evolutivo del ser humano la compasión, porque como especie no hubiéramos podido sobrevivir si no estamos unidos, si no nos
si no pertenecemos a un grupo. Y para pertenecer al grupo yo tengo que preocuparme por la otra persona y poder cuidar a la otra persona, al otro. Entonces, por eso es que es una ventaja evolutiva la compasión. Y justamente lo que explica la autocompasión eh, es tomar esa ventaja evolutiva que está enfocada en los demás y llevarla hacia vos mismo o hacia vos misma, pues de manera intencional y consciente. Es, es justamente eso. Entonces, y sí, sí se puede, ¿eh? Claro, y es fabuloso esto que acaba de comentar, porque tiene mucho sentido, como esta parte evolutiva en la que, bueno, pues somos sociales por naturaleza, formamos grupos, buscamos pertenecer a grupos, pero ahí está más esa parte en la que una persona puede desarrollar como mucha autoexigencia, autocrítica, o sea, sí es empatía por los otros, pero a lo mejor que hacia sí mismos pueden llegar a tener este diálogo interno. También ahí, además de estos aspectos evolutivos, podría influir también la familia, el entorno, en que estas personas puedan formar esta autoexigencia o este diálogo pues negativo hacia sí mismos. Sí, ese es justamente, a ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo lo veo yo y cómo lo he visto desde mi práctica y desde lo que he estudiado? La, la crianza tradicional está basada en yo le digo la violencia, pues, que es en el maltrato, porque efectivamente el maltrato genera miedo y el miedo controla. Entonces, digamos que tiene un cierto grado de efectividad. El costo energético y de salud es inmenso. Y además de malestar, no solo malestar mental y emocional, es malestar físico, porque el miedo, es decir, lo, la escuela tradicional, es decir, todavía hay muchas personas, la gran mayoría de las personas están convencidas que para poner límites a los niños hay que pegarles o hay que maltratarlos o hay que insultarlos, humillarlos, es decir, y a veces no es consciente, es solamente eso fue lo que yo aprendí, esto es lo que yo reproduzco. Si a mí me sirvió, le va a servir a las otras personas, es decir, a mi descendencia. Y yo me acuerdo cada vez, ves estas fotos de la faja, que yo crecí con la faja y mira qué buena persona soy. Y yo a veces digo, pues es que a pesar de la faja lograste ser una buena persona. Es decir, lograste estar bien, pero eso quiere decir que hubo también mucho amor en tu vida para contrarrestar. Pero hoy en día estamos en momentos muy difíciles del mundo, muy difíciles, porque hay mucho aislamiento, entonces hay mucha desconexión con uno mismo y con las demás personas y el amor no fluye tan fácilmente. Entonces, y hay mucha violencia al mismo tiempo. La cultura del miedo y del control a través del miedo es lo que predomina tanto en la educación, en la crianza, ay, como en el mundo entero. Entonces, por eso Claro. es que necesitamos mucho la compasión y la autocompasión y cultivarla. Yo es que así lo veo, es algo que se puede cultivar y que como especie necesitamos cultivarlo mucho ahorita. Por supuesto, y sobre todo porque es algo que puede afectar mucho la vida de una persona, no solamente en el ámbito de sus relaciones sentimentales, también en su ámbito profesional, porque el hecho de siempre tener estos pensamientos de autocrítica e incluso también que pueden llegar a convertirse también en un autosabotaje para la persona, ¿no? El hecho de no tener este aspecto compasivo hacia sí mismo, de, bueno, lo puedes volver a intentar, puedes mejorar en algo. Entonces, también yo creo que eso es algo muy notorio en los procesos psicológicos, porque a veces hay muchas personas que llegan a terapia y a veces es como ese
temor a sentirse juzgados, porque a lo mejor muchas veces la misma familia o el mismo entorno ha juzgado, ha criticado, y además ellos mismos ya traen todo ese diálogo interno de no estoy haciéndolo bien o no puedo resolver mi vida. Entonces, definitivamente también es una barrera muy importante que se observa, y sobre todo me gustaría saber, pues en su práctica clínica y lo que ha observado en pacientes, ellos directamente notan que necesitan o requieren trabajar esta autocompasión, o es algo que descubren más bien en el proceso. Fíjate que es algo que descubren en el proceso. Yo he ido aprendiendo por las reacciones de las personas con las que trabajo que no puedo empezar hablando de autocompasión. Que si empiezo hablando de esto me encuentro con un muro y no, eso es lástima, vos que tenga pesar de mí mismo. Entonces, he ido aprendiendo en las formaciones en autocompasión que la manera, que uno no necesita mencionar la palabra compasión para ir desarrollando el yo compasivo, pues que es lo que buscamos en todas las terapias. Eso es como buscamos desarrollar el yo compasivo, efectivamente. Entonces, sí, es muy cómico, pero sí me encuentro una gran resistencia, pero lo que he visto en las personas con las que trabajo es que mientras yo voy modelando la compasión hacia ellos y ellas en nuestra relación, van aprendiendo a ser más amables consigo mismas. Es decir, van aprendiendo a juzgarse menos, eh, a a ser más amables, a entenderse. Y algo que en lo que yo hago mucho énfasis cuando trabajo es a reparar. Sí, yo a las personas con las que trabajo les digo siempre, mira, todas las relaciones humanas son un continuo ciclo de tranquilidad, crisis, conflicto, reparación y volvés a la paz y es así, incluso con uno mismo. Entonces, eh, aprender el conflicto, las crisis son esas equivocaciones, esos fracasos, estas partes nuestras con las que no estamos amigadas, es decir, que rechazo de mí misma, bueno, es aprender a integrarlas, aceptarlas, verlas. Y, y la reparación es un concepto que me gusta mucho compartir y usar y he percibido que que sirve mucho, que es algo que las personas con quienes trabajo fácilmente pueden empezar a usar rapidito. Sí, de hecho es fabuloso este reparar, y a lo mejor también podría pensarse en un hacer las paces con uno mismo, consigo mismo, ¿no? Porque a veces también es estas cuestiones que he observado, por ejemplo, en personas que han sido a lo mejor, han estado en una relación donde hubo violencia física o psicológica, y a lo mejor tienen mucho esos sentimientos de culpa, ¿no? De decir, pero es que ¿por qué estuve ahí? ¿Por qué desperdicié tantos años de mi vida? Entonces, realmente son personas que pueden estar teniendo ese diálogo de por qué pasó, pero además tener todo el pensamiento de ya pasaron 20 o 30 años de su vida o más, incluso en una relación donde estuvieron sufriendo maltrato, y aún así pues empeora más como el tema de tener este diálogo interno, y que incluso hasta dificulta el hecho de que puedan cerrar esos episodios de su vida. Entonces, definitivamente es muy atinado ese concepto, esa palabra de reparar, ¿no? O sea, creo que a veces para muchas personas se puede pensar como de ya no hay solución y ya esta fue la vida que elegí, y que a veces pueden tener incluso estos diálogos y esas etiquetas hacia sí mismos y mismas de acerca de, pues qué tonta fui, perdí el tiempo, tomé malas decisiones, ya arruiné mi vida. Entonces ahí vemos mucho este diálogo, como bien mencionábamos, cruel hacia sí mismos, que incluso puede afectar mucho, porque en general también pueden irse creando tanto esas etiquetas, pero también como otros trastornos como depresión, ansiedad, al tener esos sentimientos
de vacío o de haber cometido algún error. Entonces, me imagino que a lo mejor también trabaja con este tipo de, pues, de casos, de personas que como tal no llegan y dicen, es que quiero ser más compasiva conmigo misma, quiero que me ayude a eso. Simplemente llegan, como de, tengo este problema y a lo mejor es algo que van aprendiendo en el proceso, ¿no es así? Fíjate que algo que a mí me ha ayudado mucho es estudiar a Chris Germer, y lo menciono porque le doy el crédito. Él ha investigado, no sé si investigado, porque él es terapeuta, pero ha escrito mucho sobre la vergüenza y la autocompasión, cómo la autocompasión es el antídoto de la vergüenza. Y la verdad es que la gran mayoría de trastornos psicológicos están vinculados a la vergüenza, y la vergüenza es una emoción muy compleja. Es que porque más que una emoción es como una manera de sentir, de cómo yo me percibo a mí misma, sobre todo la vergüenza tóxica. Y justamente la autocompasión es el antídoto perfecto para la vergüenza tóxica, porque los tres componentes de la autocompasión eh, se enfocan o facilitan, pues, librarte de las tres características emblemáticas de la vergüenza, que es el aislamiento, la autocrítica cruel y y la desconexión conmigo misma. Es decir, no, porque la vergüenza también es una emoción de la que está en nosotros, es como yo me percibo a mí misma, pero no soy consciente de eso. No soy consciente del nivel de desprecio que tengo hacia mí misma, porque al final la vergüenza es desprecio hacia mí misma. Entonces, y se encubre en todas las otras gamas de las otras emociones. Es decir, cuando estoy trabajando con las personas y en mi propio proceso personal, cuando voy, yo lo que tengo es enojo o tristeza, por ejemplo, pero debajo de eso están todas estas creencias sobre mí misma: no soy suficiente, nadie me ama, eh, soy inútil, soy tonta. Todas estas creencias que yo tengo de mí misma, eso es vergüenza. Claro. Y justo la autocompasión es lo que nos ayuda a poder sostener lo que siento, no huir de lo que siento, sino poderlo sostener, lo que siento tal y como lo siento, por muy doloroso que sea. Y como me trato con amabilidad y veo estos juicios hacia mí misma y solamente los observo y los suelto, los veo, no me identifico con esos juicios hacia mí misma. Ese es el gran aprendizaje. Empiezo a distanciarme de esos juicios de mí misma. Porque eso es no es chistoso, pues, pero esos pensamientos ahí van a estar. Y es Sí. parte de nuestros patrones cerebrales, por decirlo así. Ahí van a estar esos pensamientos. Pero no porque lo piense tiene que ser real. Y eso es autocompasión, justamente. Entonces, ay, para mí es lo más hermoso que hay. Claro, porque creo que está implicado en muchos aspectos. Hace poquito también tuvimos un episodio sobre psicología del deporte y precisamente también ese diálogo interno que un deportista puede tener, como voy a fallar, lo voy a hacer mal. Entonces, esto lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida, o sea, también en aspectos laborales, pero algo bien importante es que también se puede ver incluso a veces en profesionales de salud mental. Me ha tocado tener pacientes que son psicólogos, psicoterapeutas, y a veces es como de, soy psicólogo, pero vengo a terapia. Entonces es una barrera impresionante porque creo que ahí también se olvida esa parte de antes de ser el profesionista, el psicólogo, el psicoterapeuta, eres humano y sientes y tienes también como toda una historia. Entonces a veces también puede ser algo bien complicado o personas yo creo que también ahí está como ese sesgo
de género, sobre todo en el tema de salud mental en los hombres, que son quienes menos recurren a solicitar apoyo de salud mental precisamente por esta situación en la que pues tienen que ser fuertes, no pueden ser vulnerables ni pueden ser débiles, entonces son quienes menos se acercan a buscar apoyo de un terapeuta, de un psiquiatra y que a lo mejor se refugian más en otras conductas impulsivas y autodestructivas como el consumo de sustancias, alcohol y otras drogas, que también yo creo que eso es algo que a lo mejor ha ido cambiando. Actualmente hay un poco más de visibilidad a la salud mental de los hombres, pero no en su totalidad. Principalmente, pues son las mujeres quienes más se acercan a solicitar este tipo de apoyo. Pero lo has dicho claramente, tiene mucho que ver con con cómo hemos aprendido a ser hombres y cómo hemos aprendido a ser mujeres y cómo hemos aprendido a manejar las emociones, porque las emociones tienen género. Yo así le digo, que las emociones tienen género y fíjate que haciendo investigación sobre esto y estudiando, porque sí, la masculinidad hay una crisis ahorita en el mundo de la masculinidad que es severa, es seria y que nos tiene en riesgo a todo el planeta. Pero bueno, esto, eh, as- no me quiero ir por ahí porque se me va a salir mi beta feminista que es necesaria. Pero bueno, lo que quería decirte es, investigando, los hombres pierden conexión con su vulnerabilidad antes de los 7 años, a una edad muy temprana. Y esto es investigaciones de Carol Gilligan, no me acuerdo quién más, pero el nombre que se me pegó ahorita es Carol Gilligan, una psicóloga feminista estadounidense ya bastante mayor, y estas investigaciones son de los 70. Antes de los 7 años, los varones pierden contacto con su vulnerabilidad. No quiere decir que no sean vulnerables, quiere decir que todo lo que significa vulnerabilidad, que es parte de la condición de ser vivo, es decir, todos los seres vivos somos vulnerables, es decir, no hay de otros, nos vamos a morir todos. Desde el día que nacemos, ya somos vulnerables, todos nos vamos a morir, todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por dolor. Es parte de nuestra condición de ser vivos. Entonces, esta idea de pretender que eso no existe o que si lo sentís, lo percibís, te convierte en menos o dejas de ser porque te convierte en lo otro que tiene mucho que ver también en que el ser hombre es la definición de hombre está en función de no ser mujer, Claro. no en lo que es. Entonces, y ahí está este prejuicio errado de que el ser fuerte es no sentir miedo, ni tristeza, ni dolor. Y es muy triste porque cuando apagamos todas estas emociones, pues yo lo que digo es que los hombres tienen apagado el switch, así es como lo entiendo yo, tienen apagado el switch de estas emociones, pero no solo se apaga el switch de las emociones vulnerables o desagradables, también se apaga, cuando apagas el switch de las emociones, apagas todas. Y la medicina hace eso, es decir, los fármacos hacen Sí, exactamente eso. sí, que a veces las personas reciben un antidepresivo para vivir un duelo, para llevar un duelo, que realmente el antidepresivo pues no va a curar ese duelo, es un proceso que necesitas vivir y que a veces justamente para agilizar eso solamente es como tener el fármaco que va a resolver tus problemas y que te va a hacer funcional, ¿no? Y que sigas trabajando y que sigas produciendo. Exacto, es para el sistema capitalista, no para el ser humano. Es, es muy difícil, a mí me da mucho pesar en realidad y me duele muchísimo esta desconexión que tiene, que hay y esta diferenciación de las emociones, porque también en los hombres se estimula
todo esto, estas cualidades agénticas que vienen de las emociones como el enojo, como la motivación, como el propósito, la protección, y se desestimulan completamente en las mujeres. Entonces, y ahí es donde entra la autocompasión fiera. Yo no sé, Kristin Neff hizo ya hasta esta diferenciación y es muy interesante, ¿no? Y lo llama así autocompasión fiera. A mí me da risa el nombre, pero Sí, yo nunca había escuchado el concepto, así si nos puede platicar tanto para mí, para la audiencia, estaría fabuloso. Y la autocompasión, es que claro, cuando pensamos en autocompasión y pensamos en amabilidad hacia nosotros mismos, pensamos en ternura, en cuidado, en estas características que son bien femeninas y que Como son necesarias. ¿no? De ser delicado conmigo mismo. Sí. No, mi amor, no es solamente eso, es también, si yo estoy enferma, es decir, yo ahorita tengo casi 60 años, ¿no? Entonces necesito hacer ejercicio físico de músculo porque si no voy a llegar a los 70 años, si llego, ¿verdad? A los 70, 80 años, sin capacidad de moverme, no voy a poder cuidarme. Yo quiero tener una vida buena, sé que tengo que hacer ejercicio de músculo y Sí. tengo que fortalecer esto. Entonces, esa autocompasión fiera es la que me lleva a mí a eso. Sé que a mí me encanta el dulce, pero no puedo comer tanto dulce y poner el límite, mientras más me voy aceptando a mí y tratándome mejor, tengo más capacidad de ponerme yo mis propios límites. Es lo que me ha permitido salir a las redes. Sí, aquí honestamente, a mí me da mucha ansiedad hablar en público, mostrarme públicamente. Tengo como muchas mujeres, una gran herida de visibilidad, así por ponerlo así. Sí, sí. Pero porque tengo un propósito y tengo una motivación y porque me respeto y me amo a mí misma y tiro de esta autocompasión fiera, Ujú. logro hacerlo. Claro, y además que es algo que es muy significativo para otras personas, ¿no? Creo que eso es lo más valioso, que a lo mejor es, bueno, podría así como decir, me quedo con el conocimiento que ya tengo y con todo lo que he estudiado, pero a lo mejor eso nos quitaría justamente ese momento de poder escuchar los conocimientos, las investigaciones, los 30 años de trayectoria, entonces que sin duda a lo mejor ahí está como esa parte de la autocompasión fiera, de a ver, es algo que a lo mejor me atemoriza, pero es algo que también forma parte de la vida y sobre todo que también hay personas, por ejemplo, que les da miedo volar en un avión, ¿no? Y que a lo mejor eso les privaría de esa parte de los viajes, de conocer el mundo, pero que definitivamente es una experiencia pues a lo mejor sí, de mucha tensión y de mucha ansiedad que pueden vivir, pero que sin duda el ser autocompasivos y que a lo mejor vayan teniendo ese diálogo interno de todo va a estar bien, este es un vuelo, que es menos probable que ocurran accidentes de vuelos que de automóvil, entonces este tipo de diálogo que yo creo que puede ayudar mucho a que las personas puedan ir construyendo esa autocompasión. Entonces, principalmente este tema de la autocompasión fiera, digamos, es como un concepto que se desprende de la autocompasión, aunque es quitando a lo mejor esta parte de la delicadeza, de la vulnerabilidad, a lo mejor es como una manera también de hacer frente a que no se interprete de esa manera, ¿no? Pues fíjate que la explicación que hace Kristin Neff, que a mí me gusta mucho, es más bien que es un complemento, es un balance entre las dos cosas y que tiene que ver con esta forma en que hemos sido criados hombres y mujeres. Y a las mujeres se nos ha estimulado más este lado tierno de la autocompasión, por decirlo así, las emociones de cuidado, de protección, sí, de ternura y de amor. Y a los hombres se les ha estimulado más este lado agéntico, de protección y de motivación y la idea es, y realmente ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos de las dos. No somos uno u otro y no tenemos que ser uno u otro. El bienestar está en el equilibrio de ambas cualidades.
de poder, ella le llama el yin y el yang de la autocompasión, es bien, bien interesante, y habla de mama bear, así dice, la mamá osa que cuida con ternura a su osito y la mamá osa que lo defiende con uñas y dientes y no va a dejar que nada. Muy buen Es, ejemplo, claro, sí, porque, esa es porque la hay imagen. muy clara Es esa que, imagen, ¿no? es que fíjate, a mí me gusta, una vez, esto se lo oía a Paul Gilbert y dije, claro, es cierto. Nadie piensa que los bomberos son compasivos. El trabajo de un bombero es la expresión máxima de la compasión. Exponen su vida para salvar la vida de otras personas. Es decir, se meten al fuego porque esas personas están sufriendo y la sacan. Eso es compasión. Claro, y que Y además como desde ese estereotipo de, pues son valientes, ¿no? Van y rescatan a sí, alguien, pero es exactamente esa es que la compasión requiere mucha valentía. Nosotros sabemos, entrar a tu corazón requiere mucho coraje, requiere mucho valor. No es fácil, es difícil. Es un trayecto hermoso, maravilloso, que te permite ser auténtica, que te permite lograr lo que vos necesitas, pero requiere mucho valor. Y ahí nos ayuda la autocompasión. Cuando yo practico, y eso es lo que a mí me gusta de la autocompasión, es que son prácticas, son cosas que yo puedo ir haciendo cuando me siento bien, cuando no estoy pasando por ninguna dificultad, para que en el momento en que estoy pasando la dificultad, las tengo esas herramientas a la mano. Así es como lo veo yo y esa ha sido mi experiencia. Es decir, yo practico meditación, que es mi manera de practicar mindfulness, y me ha cambiado la vida. Claro, esa sería una de las primeras o prácticas que pueden ir ayudando a construir esa autocompasión, el hecho de meditar, el poder estar con uno mismo y también incluso como dejar que los pensamientos fluyan como nubes y sin centrarse en el pensamiento, sino más bien en el presente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que menciona el mindfulness. También comentaba todo este tema, pues, del ejercicio y ese autocuidado. Hay algo que la audiencia podría empezar a practicar. Obviamente, pues es algo que siempre es mejor que se lleve a cabo pues en un proceso terapéutico, pero hay algo elemental que cualquier persona podría empezar a hacer hoy para poner en práctica esa autocompasión. Yo sugeriría tres cosas. Uno, tomar, hacer journaling. Si meditar no se te da, es decir, practicar mindfulness. Y hay muchas maneras de practicar mindfulness. Una es meditando, otra es haciendo journaling, que también ambos, tanto la meditación como el journaling, tienen mucha evidencia científica de los beneficios para nuestro bienestar, ¿verdad? Esa es una práctica que se puede hacer. Otra cosa que ayuda mucho es cuando las cosas están difíciles, tomar una pausa de un minuto. La pausa es la base de la autocompasión, porque la pausa es lo que me permite a mí abstraerme un poco, reconocer qué es lo que siento, preguntarme qué necesito y poder responder de manera más efectiva. Ujú. Entonces, sí, ese es uno. Y algo que ayuda mucho también, y es muy fácil y está a la mano de todos nosotros, es el toque autocompasivo, que es una práctica que podemos hacer también. Yo lo uso mucho. Y lo hermoso ahí es descubrir con curiosidad cuál es mi toque autocompasivo, porque cada quien tiene uno distinto. ¿De qué manera necesito abrazarme para, para sentirme conmigo? Esa es un poco la lógica que vamos buscando. Entonces, yo he identificado que este es mi toque autocompasivo. Yo cuando la estoy pasando mal, manos al pecho, así, y entonces es muy hermoso porque la piel está hecha para eso. La piel está hecha para autorregularnos y sentir amor.
y es una manera de yo dar mi amor. Y entonces, cada vez que lo hago intencionalmente, yo voy fortaleciendo esas redes neuronales de, de cuidado hacia mí misma. Entonces, ahí aquí he usado dos, que es como el abrazo hacia mí misma, que también, si ese es el tuyo, es cuestión de irlos practicando y cómo se siente en el cuerpo, si siento que me relaja o lo siento bien, placentero. Hay personas que Ah, también usan la cara, así pues se ponen las manos en la cara y les funciona. Hay personas que necesitan agarrarse las manos. Hay personas que eso es muy difícil y que tal vez solo pueden hacer esto. ujú. Y no importa cuál es lo que sea, todo está bien, todo suma. Claro, porque es más bien el efecto que tiene en cada persona. De hecho, esto que mencionas me hizo recordar una metáfora que a mí me encantó porque yo la puse en práctica. A mí me gusta sí ponerles metáforas a mis pacientes o meditaciones, pero yo las he probado, ¿no? Son como de, mira, este es el contenido, yo sé que si en mí tuvieron un efecto, yo sé que para otras personas también y me acordé mucho de una que precisamente te va guiando el terapeuta y te dice, imagínate y piensa en un ser querido que ames mucho y que llega a ti de una manera muy vulnerable pidiendo tu ayuda. ¿Qué harías? ¿Cómo lo abrazarías? Ahora, date ese abrazo a ti o esa palmada en el hombro o ese tocarle la mano. Entonces, me hace mucho sentido porque incluso ahí como que el fin de esta meditación era solo mientras escuchamos el audio, pero creo que esto que acaba de mencionar es muy clave porque es algo que se puede poner en práctica, no sé, antes de presentar un examen, de una exposición, de un partido de deportivo, no sé, como cuando detectemos que está pasando ese pensamiento automático de lo estoy haciendo mal, soy un tonto, voy a hacer el ridículo, entonces creo que es muy clave que se pueda realizar. Y también, no sé si hay como una manera o una medida para saber cuando estamos siendo crueles con uno mismo, porque a veces puede haber pensamientos automáticos de la gente que si se equivocan, no sé, se les cayó el bolso o algo y de repente o el celular y es, ay, qué tonto, ¿no? O sea, como que en automático se dan estas frases y a lo mejor pueden ser como simplemente como, ah, pues es una expresión, pero ¿en qué punto podemos identificar que una persona, pues sí, no se está tratando de una manera amable? Ahí es donde entra el mindfulness, porque mira, uno desde afuera puede ver a la otra persona que se está maltratando o que se está invalidando, porque a veces no es el maltrato de cómo te hablas, que tiene un efecto directo en nuestro ser, pues en nuestro bienestar físico y mental, pero es el tono en el que nos hablamos. Lo que entiendo yo de las investigaciones de la terapia enfocada en la compasión es que más que el lenguaje que usamos contra nosotras mismas, que sí tiene un efecto, que no es inocuo, pues, que si yo me maltrato, mi cuerpo va a reaccionar, es decir, mis células se van a inflamar. Si además uso un tono muy agresivo y violento, el daño es mayor hacia mí mismo porque me llevo a mí misma al estado de sobrevivencia. ¿Cómo lo vemos en, en los pensamientos rumiativos? Es decir, en estas respuestas del cuerpo y de la mente de sobrevivencia. Es cuando mi cuerpo registra, por la manera en cómo yo me hablo, registra que mi vida está en peligro, que me voy a morir. Y es tal vez una presentación que voy a hacer. Realmente mi vida no está en peligro, pero mi cuerpo lo está experimentando de esa manera. Estoy en modo huida, pelea o congelamiento.
Hay varias maneras de verlo, pues, pero el pensamiento rumiativo es el paralizante, por ejemplo. El autoataque, esta autocrítica es la pelea la desconexión de mí misma, de lo que siento y de lo que está pasando, esa es la huida. Yo ahí estoy en modo sobrevivencia. Claro, y sobre todo que esto hace mucho sentido porque a partir de la autocompasión, pues se puede mandar esas señales y decirle a tu cuerpo, oye, no estamos en peligro, no lo hiciste mal, no cometiste un error grave o letal o de que pusiera en riesgo tu vida, ¿no? Es una manera también de programar, por así decirlo, nuestro cuerpo a que sea una respuesta distinta. Y bueno, para ir cerrando esta participación en el episodio, me gustaría, pues ya más o menos compartías un poquito acerca de, que, pues, de cómo practicas la autocompasión, a lo mejor de hace años, no solamente es algo que llevas a cabo con tus pacientes, sino también pues con uno mismo. ¿Qué ha cambiado en tu vida el practicar la autocompasión? Eh, Completamente me ha cambiado la vida. Mira, los procesos terapéuticos por los que paso, yo digo, se ponen en esteroides, es mucho más rápido, proceso todo mucho más rápido porque ya no evito. Ahora, por ejemplo, cuando tengo una crisis en mi vida, la logro sostener con mucha eficiencia. Porque no estoy huyendo de lo que estoy sintiendo. Si estoy triste y siento la tristeza, la acepto y entonces la tristeza pasa por mi cuerpo mucho más rápido que cuando la resistía y y no podía. Y una de las cosas más hermosas que me ha ayudado la autocompasión es aceptarme a mí misma, todo lo que soy, las partes mías que no me gustan, las partes de mi historia que hubiera no querido vivir, me ha ayudado a integrarlas y a ser parte, son parte de mi vida, parte de lo que soy. Entonces, todo eso ha sido mucho por la autocompasión. Ujú. Entonces, yo estoy convencida de que es una de las es más, yo lo veo como sentido común. Es que digo, realmente los humanos somos bien extraños, porque la estoy pasando mal y entonces me doy. No tiene sentido. Sí, como que ese automatismo, porque sí, es que es real, que justo lo que yo mencionaba, que a cualquier persona, independientemente de la formación, podemos tener automatizado ese diálogo porque tiene mucho que ver con la crianza y con el aprendizaje vicario y social con el que hemos crecido, de darte ese reforzamiento negativo de te equivocaste, lo hiciste mal, ¿no? Entonces, es también desaprender, ¿no? Mucho también eso, yo creo que eso es aprender esta práctica de la autocompasión, pero también ir desaprendiendo esos patrones que hemos ido formando a lo largo de la vida. Sí, las respuestas automáticas, como bien lo has dicho, es crear uno mismo una respuesta automática distinta. Por eso es que a mí me encanta la autocompasión, porque es una práctica en donde yo voy creando esa respuesta automática y cuando la estoy pasando mal, la tengo a la mano. Está ahí, entonces ya no uso la que no me sirve, uso la que me funciona, Claro. sí, Sí, y la que me ayuda, pues la que me ayuda para todo mi bienestar, pues, físico y claro. mental. Sí, por supuesto. Sin duda, esta conversación con Meta nos deja muchos aprendizajes, pero sobre todo a mí me deja mucho esta parte de que, bueno, es algo que puede formar parte de nuestra vida. Es tal cual como si nos levantamos en la mañana para ir a hacer ejercicio o nos alimentamos saludable. Básicamente es una práctica que tiene que formar parte de nuestra vida y que puede mejorar mucho cómo nos relacionamos desde un inicio como con nosotros mismos
mismos, pero también cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces, definitivamente yo estoy fascinada con que nos hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos, por ahí varios autores que mencionaste que no conozco y que por supuesto que voy a investigar más acerca de ellos. Definitivamente es un tema apasionante y que puedo ver que es algo que te apasiona porque es algo que conoces desde la práctica que tú has llevado, pero también de cómo lo has llevado a cabo con otras personas. Entonces, te felicito por este pues trabajo personal, pero también profesional que has ido llevando a cabo pues en tu trayectoria. Y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por este episodio, que espero que les sirva muchísimo a varias personas de la audiencia, que si hoy no han practicado esa autocompasión, que pueden empezarla a practicar pues desde casa, desde ustedes mismos, pero que también pueden permitirse, regalarse, tener ese acompañamiento de un especialista, de un profesional de salud mental, y pues irla desarrollando. Es algo que se trabaja día con día y que se puede ir mejorando. Meta, te agradezco mucho y quisiera saber si tienes algo que quieras compartir con la audiencia ya antes de cerrar este episodio. Una cosa que quisiera que todo mundo se llevara es la mejor manera de ser autocompasivos con nosotros y nosotras mismas es preguntarnos qué necesito. En este momento, ¿qué necesito? Conscientemente e intencionalmente. Entonces, eso es una súper práctica que podemos hacer y nos va a llevar a ser compasivos con nosotras mismas. Muchísimas gracias, Meta. Pues concluimos este episodio. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar pendientes cuando tengamos un nuevo episodio y dejen también en los comentarios qué temas les gustaría escuchar en los siguientes episodios. Recuerden, todos sus comentarios van a ser tomados en cuenta. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.